El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre afirma sobre bombardeos entre Irán e Israel: nadie debe jamás amenazar la existencia del otro. Y también sostiene que el deporte es un camino para construir la paz. Y llama a defender y no socavar la dignidad de los enfermos graves. León XIV pide a jóvenes astrónomos no duden en compartir el asombro al contemplar el universo. El arzobispo George Ganswein habla sobre su reconciliación con el Papa Francisco. En una noticia horrible, masacre en Nigeria, 200 católicos asesinados mientras dormían a manos de radicales islámicos. Viva Cristo Rey. México se unirá en una novena dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Violencia sin sentido, afirman líderes católicos de Minnesota al responder por asesinato de legisladores. A 3 años del asesinato de sacerdotes jesuitas en México, la Iglesia clama: violencia e impunidad no son nuestro destino. La Conferencia Episcopal Boliviana se une en oración y llama al diálogo por la pacificación del país. Estas y muchas noticias más aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioyentes, como cada semana es un gusto estar con ustedes y poder informarle a usted que nos escucha a través de la radio. Tenemos el gusto hoy de estar con usted en las voces informativas. Marisa Farril Y Roberto Farril, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Pues empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Damos inicio con información del Papa para darle a conocer que durante su catequesis en la audiencia jubilar del pasado sábado, con ocasión del Jubileo del Deporte, el Santo Padre se refirió a la escalada de violencia entre Israel e Irán en los últimos días, haciendo un llamamiento a la responsabilidad y a la razón. Desde la Basílica de San Pedro del Vaticano, donde se encontró con miles de atletas peregrinos de todo el mundo, León XIV dijo que las noticias que llegan desde Medio Oriente son muy preocupantes porque la situación en Irán e Israel se ha deteriorado gravemente. Tras la beatificación el domingo 15 de junio de Floribert Buonachui, el joven congoleño, quien amó con la caridad de Cristo. León XIV recibió en el Vaticano a obispos procedentes de ese país africano, así como a su madre, familiares y a la comunidad San Egidio a la que él pertenecía. Para el pontífice, la decisión de mantener las manos limpias del beato, quien era funcionario de aduanas, maduró en una conciencia formada por la oración, la escucha de la palabra de Dios y la comunión con los hermanos. En más del Papa le informó que al concluir la misa que celebró con ocasión de la solemnidad de la Santísima Trinidad y que coincidió con el Jubileo del Deporte, el Santo Padre aseguró que el deporte es un camino para construir la paz y pidió a los atletas que rechacen toda forma de violencia. El deporte es un camino para construir la paz porque es una escuela de respeto y de lealtad que hace crecer la cultura del encuentro y de la fraternidad, así lo aseguró el pasado domingo en el mensaje que pronunció con ocasión del rezo del Angelus. El Papa defendió la dignidad otorgada por Dios a toda persona, sin excepción, y llamó a promover una compasión genuina hacia los enfermos graves con motivo del Day for Life, organizado conjuntamente por las conferencias episcopales de Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda. El pontífice ha querido hacer llegar su cercanía a todos los participantes a través de un telegrama firmado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado.
En otras noticias, el León XIV recibió en audiencia el 16 de junio a los jóvenes astrónomos que participan en la Escuela de Verano del Observatorio Vaticano. Les expresó su deseo de que esta experiencia no sea solamente enriquecedora en lo académico y en lo personal, sino que también ayude a desarrollar amistades y formas de colaboración que solo pueden contribuir al progreso de la ciencia al servicio de nuestra única familia humana. El pontífice precisó que aunque los autores de la Sagrada Escritura que escribieron hace tantos siglos no tuvieron el privilegio de contar con estos avances, su imaginación poética y religiosa meditó sobre cómo debió de ser el momento de la creación. El Papa León XIV recibió en audiencia en el Vaticano a los obispos de Madagascar, a quienes animó a seguir el ejemplo de misioneros como el santo mártir Jacques Vertu, cuya sangre fue semilla de cristianos en Madagascar. Al inicio de su discurso, el Santo Padre indicó que admira el bello signo de unidad de que los prelados hayan viajado juntos a Roma para esta audiencia programada con el amado Papa Francisco. Además, recordó que se han convertido en peregrinos de la esperanza al haber participado en el júbilo y haber atravesado la puerta santa de la Basílica de San Pedro. En otras noticias le informo que ahora se sabe que el arzobispo George Ganswein, quien fuese secretario personal del Papa Benedicto XVI, y el Papa Francisco se reconciliaron antes de que Francisco falleciese en Roma el pasado 21 de abril. En una entrevista exclusiva con EWTN News, Monseñor Ganswein admitió que entre él y Francisco sí hubo ciertas dificultades, ciertas tensiones, aunque no se puede hablar de una ruptura. No todo fue como la prensa lo reportó, dijo el exsecretario del Papa Benedicto. La reconciliación tuvo lugar ya en enero de 2024, después de que el prelado alemán predicara en la misa conmemorativa por el primer aniversario de la muerte del Papa Benedicto XVI, el 31 de diciembre de 2023 en la Basílica de San Pedro del Vaticano. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada denunció una masacre de al menos 200 cristianos en Nigeria a manos de radicales islámicos, que perpetraron el ataque durante 3 horas en las que asesinaron a tiros, a cuchilladas y quemando a sus víctimas. A lo largo de 3 horas de terror, los atacantes aprovecharon que sus víctimas estaban durmiendo, según detalló una nota de la Fundación Pontificia, en el que se informa que se trata de personas del estado de Benue, situado en el centro del país, donde el 95% son católicos. En más información, María Lozano, portavoz de Ayuda a la Iglesia Necesitada, denunció que el ataque cometido por radicales islámicos a la aldea de Yeleguata es una de las peores masacres cometidas en los últimos años contra los cristianos en Nigeria. Fue una carnicería, hay que decirlo, señaló en una entrevista con WTN Noticias. Entraron con muchísima violencia. Dicen que las armas que usaban eran muchas. Entraron como 40 atacantes en diferentes puntos de esta mini aldea, explicó. El peor momento fue cuando prendieron fuego muy rápidamente a las casas. Ha habido no solo muchos asesinados por disparo, también otros degollados y muchos quemados. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, pidió el anticipo de las elecciones generales en España ante las denuncias de corrupción en el gobierno presidido por Pedro Sánchez. Para el también arzobispo de Valladolid, la mejor forma de encauzar la situación política de España pasa por dar voz a los propios ciudadanos, en referencia a una convocatoria electoral anticipada 2 años al final de la actual legislatura previsto en 2027. En una reciente entrevista concedida al diario ABC, el prelado llegó a esta conclusión después de expresar que el país padece una situación política que, en parte, también es judicial y que consideró intolerable. Sé parte de los pasos de León XIV, haz tu donativo al óbolo de San Pedro.
Con estas palabras, la Santa Sede animó a los católicos a participar en la colecta para apoyar al Santo Padre en su misión al servicio de la Iglesia Universal. A fines del mes de junio, en la mayoría de las parroquias se realiza la colecta del óvulo de San Pedro, una ayuda económica que los fieles ofrecen al pontífice como una expresión de apoyo para las necesidades de la Iglesia Católica en el mundo y las obras de caridad que lleva a cabo. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre de la Audiencia General. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos detenemos en el relato del paralítico de la piscina de Bethsatá, que nos revela a Jesús como aquel que sana. La actitud de este hombre paralizado desde hacía 38 años nos hace pensar cómo a veces también nosotros nos resignamos, perdemos la esperanza y dejamos de luchar. A su parálisis física se agregaba una peor, la parálisis de la desesperanza. El Señor va a Jerusalén, pero su primer destino no es el templo, sino que se dirige a los excluidos que yacen cerca de la puerta. Y al notar la situación de ese hombre, le hace una pregunta que a simple vista podría parecer superflua, pero con la cual busca hacerlo volver a su deseo más profundo y verdadero. ¿Quieres curarte? El enfermo responde culpando a otros y mostrando una visión fatalista. Señor, no tengo a nadie que me sumerja. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús lo ayuda a descubrir que el presente está en sus manos. Lo invita a levantarse, a tomar su camilla, símbolo de su pasado, y a caminar. Así el pasado ya no lo detiene, y su presente se transforma, porque ahora camina junto al mismo Dios que vino a su encuentro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España, México, Honduras, Chile y Argentina. Jesús nos pregunta también a nosotros, ¿quieres curarte? No tengamos miedo de reconocer nuestras parálisis interiores, ni de presentar al Señor nuestros desánimos. Pidamos a María Santísima que nos ayude a responder con fe al llamado de Jesús, que nos invita a levantarnos y caminar con esperanza hacia la vida nueva que Él nos ofrece. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí el resumen de la catequesis en lengua española que impartió el Santo Padre durante la audiencia general. Ahora vamos con más noticias, ¿no? Lo que ha ocurrido en América y en México también. Así que nuevamente sea usted bienvenido a la información. En medio de la violencia y la división que sufre México desde la Iglesia Católica, se hace un llamado a unirse a una novena dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, desde el 19 hasta el 27 de junio, día en el que se celebra la solemnidad del Sagrado Corazón.
Es el llamado que hace en un videomensaje el padre José Luis García Franco, superior general de los misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe. A través de las redes sociales de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el padre García Franco recuerda en el video que generalmente siempre decimos México, tierra de María. Esto es cierto. Ella ha conquistado este pueblo para su Hijo Jesús. En información de Estados Unidos, le damos a conocer que líderes católicos de Minnesota respondieron con oraciones y llamados a la paz luego de que las autoridades reportaran tiroteos con motivaciones políticas contra legisladores estatales que dejaron 2 muertos. La expresidente de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo Mark fueron asesinados a tiros la madrugada del sábado en Brooklyn Park, Minnesota. El senador estatal John Hoffman y su esposa Yvette también fueron asesinados a tiros la madrugada del sábado en su casa de Champlain. Se espera que ambos sobrevivan tras ser operados. Próximo a conmemorarse 3 años del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar y la creación del Diálogo Nacional por la Paz, los obispos de México aseguraron: la violencia y la impunidad no son nuestro destino y que juntos podemos construir un país donde nadie tema por sí mismo. Así lo expresaron diversos líderes católicos en un reciente videomensaje encabezado por el obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro. En más información de los Estados Unidos, a medida que la administración Trump intensifica las acciones de aplicación de la ley migratoria en todo el país, los obispos estadounidenses están alzando la voz en solidaridad con los inmigrantes que están siendo arrestados únicamente por su estatus migratorio y enviando el mensaje de que la aplicación de la ley por sí sola no puede ser la solución para abordar los desafíos migratorios de la nación. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el arzobispo Timothy Broglio, dijo que las acciones de las fuerzas del orden destinadas a preservar el orden y garantizar la seguridad de la comunidad son necesarias para el bien común. Sin embargo, los esfuerzos actuales van mucho más allá de aquellos con antecedentes penales. El clima social en Bolivia continúa marcado por la crisis económica, el desabastecimiento, la tensión política entre distintas fracciones del movimiento al socialismo, partido del gobierno de Luis Arce, y las manifestaciones con bloqueos de rutas y cortes de calles. En ese contexto, hace algunos días los enfrentamientos entre los seguidores del expresidente Evo Morales y la policía provocaron 6 muertos. En un comunicado publicado por la Conferencia Episcopal Boliviana con el título "No más hechos de violencia", recordó que ninguna causa política o social justifica la pérdida de vidas humanas, al tiempo que condenó el uso de armas tanto contra servidores públicos como contra civiles. En noticias de Chile, un nuevo ataque incendiario en el sur del país provocó la pérdida de la Capilla San Francisco, que había sido reconstruida tras un atentado ocurrido en agosto de 2023. En la noche del miércoles 11 de junio, el fuego arrasó con la capilla ubicada en la localidad de Radalco, perteneciente a la parroquia San Pedro en la diócesis de Temuco. La iglesia había sido reconstruida con mucho esfuerzo de la comunidad, luego de que en agosto de 2023 fuese blanco de un atentado que también afectó a una escuela. La familia de Violeta Chamorro informó que la expresidenta de Nicaragua falleció este sábado 14 de junio a los 95 años en la ciudad de San José, capital de Costa Rica, tras una larga enfermedad. Doña Violeta falleció en paz, rodeada del cariño y del amor de sus hijos y de las personas que le brindaron un cuidado extraordinario, y ahora se encuentra en la paz del Señor, señala un comunicado publicado en X por Carlos Fernando Chamorro Barrios, uno de los hijos de la exmandataria y director de Confidencial Digital.
En noticias referentes a Colombia, le damos a conocer que fue nombrado por el Papa León XIV el padre Alfonso García López, sacerdote exorcista de la diócesis de Izmina-Tadó y nacido en el Chocó, como nuevo vicario apostólico de Guapí en el Cauca. Según informó la Conferencia Episcopal de Colombia, el obispo electo se desempeñaba como vicario general y exorcista de la diócesis de Izmina-Tadó desde el año 2018. Ahora sucede en el cargo de vicario apostólico de Guapí a Monseñor Carlos Alberto Correa Martínez, quien en marzo de 2024 fue designado obispo de Apartadó. Al cumplirse 150 años del día en el que el beato Jacinto Vera, primer obispo de Uruguay, consagró el país bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús, el jueves 12 de junio, la comunidad católica se reunió para renovar su promesa de fe. Una gran cantidad de fieles colmó el Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerrito de la Victoria, en una celebración que se enmarca en el jubileo de los sacerdotes. Hasta allí, la procesión de numerosos obispos de Uruguay y sacerdotes de la Arquidiócesis de Montevideo llegó por la calle Bruno Méndez al santuario donde aguardaban los fieles. En noticias de Venezuela, la Arquidiócesis de Caracas, en una rueda de prensa el pasado 13 de junio, expresó su alegría por el anuncio de la fecha de canonización de los dos primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Monseñor Carlos Márquez, obispo auxiliar de Caracas, señaló que estos dos personajes ilustres son el orgullo de Venezuela. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles son el orgullo de Venezuela, son el orgullo de los venezolanos. Es lo que significa ser verdaderamente venezolanos. Son el ícono de la venezolanidad. En ellos se muestra la grandeza, la honestidad, el amor, el servicio y la alegría de ser venezolanos. Son ejemplo para todos y nos impulsan a tener esperanza, dijo Monseñor Márquez. Hasta el próximo 14 de septiembre, el Museo del Prado de Madrid ofrece a sus visitantes la exposición Tan lejos, tan cerca, Guadalupe de México en España, una muestra que analiza cómo fue interpretada, reproducida y venerada en América y Europa. Cerca de 70 obras, procedentes en su mayoría del patrimonio español, ofrecen una mirada única sobre el diálogo iconográfico en torno a la Virgen del Tepeyac entre América y Europa en los siglos XVII y XVIII. En la exhibición se pueden admirar pinturas, grabados, esculturas y libros en los que se aprecia que esta advocación mariana trascendió las fronteras novohispanas para convertirse en una presencia poderosa en el imaginario colectivo español. Y hasta que las noticias, usted ha quedado bien informado. Miren, le invito a que venga conmigo a una peregrinación para estar presentes en la canonización del beato Carlo Acutis. Pero antes comenzamos por Londres, Inglaterra, porque ahí nació Carlo. También estaremos en Asís, donde habitualmente se encuentra su cuerpo incorrupto. Son 2 semanas. Estaremos también en el Carmelo de Aylesford, donde la Virgen del Carmen se le apareció a San Simon Stock y le entregó el santo escapulario. Así que varios días en Inglaterra, luego estaremos algunos días en Francia, estaremos en París, en Estrasburgo y otras ciudades francesas, y luego varias ciudades italianas y finalmente Roma. Esto será del 22 de agosto al 8 de septiembre. Acompáñeme, es todo incluido. Llevamos un sacerdote como capellán del grupo y cuando digo todo incluido es todo incluido, o sea, qué bien. Sin nada de que ahora paguen ustedes para entrar aquí o no. Si usted quiere acompañarme, llame a este número de teléfono. Ahí le voy. 55 55 59 27 92. Lo digo una vez más. 55 55 59 27 92. ¿Y sabes qué pienso hacer también en Londres? Ir al teatro. ¡Ay, qué padre! Quiero ver Jesucristo Superestrella. Uy, a ver wow. cómo está ahora. La versión 2025, a ver cómo está.
Bueno, una vez más, véngase conmigo. 55 55 59 27 92. Ahí le dan todo el itinerario y los costos y toda la información que usted necesite. Ahora sí nos vamos, Marisa. Sí. Hemos estado con usted sirviéndole con gusto en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Marisa, pásatela bien. Gracias. Amable público, Dios le guarde. Hasta luego, y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.